Ok, la clase pasada nos quedamos viendo las obligaciones, nos quedamos en la mitad en verdad de este cuadro, pero para efectos de que tengan el video completito en una sola, vamos a empezar este cuadro de nuevo, ¿ya? Cuando estamos viendo las obligaciones de dar, hacer y no hacer, tenemos que recordar que estamos viendo a propósito de que vimos lo que eran las obligaciones, vimos cuáles eran los elementos del concepto de obligaciones, a propósito de esos mismos elementos hicimos una clasificación, y la obligación de dar, hacer y no hacer se encontraría dentro de la clasificación de obligaciones, atendiendo a su objeto según su naturaleza, ¿ya? Entonces, primero que nada, cuando el profesor les lleve a esta pregunta, les va a decir directamente, a ver, háblame de las obligaciones de dar, por ejemplo. Va a decir eso. Entonces, la forma más cómoda y más adecuada para responder eso es comparativamente, más allá de que les hayan preguntado solamente dar. Primero porque van a poder agotar materia, van a poder alargarse más y van a poder quemar minutos de su examen para que no les pregunten cosas más difíciles. Porque este cuadro, si se lo aprenden bien, no tiene mayor complejidad. No es un cuadro difícil como tal. Implica memoria, sí, pero no es intelectualmente, no sé, no es objeto ilícito, no es la teoría de la posición inscrita, no, es más sencillo. ¿Dónde está regulada las obligaciones de dar, hacer y no hacer? Bueno, sí, en el Código Civil, pero específicamente en el artículo 1548, 1553 y 1555 respectivamente. La obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio de una cosa o constituir sobre ella algún otro derecho real. Y aquí, como dijimos en la clase pasada, la parte interesante de la obligación de dar es que si no existiera este concepto, si no existiera esta idea de la obligación de dar, deberíamos sumirla en una obligación de hacer. Cuando nosotros invocamos un verbo en el lenguaje, tenemos dos posibilidades, que el verbo sea positivo o que sea negativo, o sea un acto que nosotros realizamos o un acto en que nosotros omitimos una acción. Pero, ¿qué pasa con la obligación de dar? Que aparece como una suerte de especialización de la obligación de hacer. Porque específicamente lo que estamos haciendo es transferir dominio o constituir derechos reales sobre las cosas. En general, podríamos decir que es construir un derecho real cualquiera, porque recuerden que el dominio es un derecho real. En cambio, la obligación de hacer se define en realidad por contraposición, como una figura subsidiaria a todo lo demás que podemos hacer que no sea dar. En tal caso dice que es aquella que consiste en la ejecución de un hecho cualquiera que no sea transferir ni constituir derechos reales sobre una cosa. Entonces, aparece que si no sabemos lo que es una obligación de dar, podemos decir fácilmente lo que es una obligación de hacer, y el profesor incluso podría preguntarnos aquello, podría decirnos, ¿la obligación de dar es una obligación de hacer, sí o no? O sea, ahí aparece la necesidad de entender bien que en realidad por código, por ordenamiento jurídico, son cosas distintas. Un punto interesante a considerar cuando se ve la obligación de dar en concreto, que en nuestra legislación aparece que la obligación de dar contiene la de entregar. Y aquí aparece una cosa interesante, porque si nosotros analizamos lo que es la entrega es hacer algo. Yo cuando estoy entregando es un acto positivo. Entonces, se pusieron a discutir la doctrina si es que eso significaba que la obligación de dar tenía en sí misma una obligación de hacer dentro de ella, dado que dar incluye entregar. Y ahí es lo que pacíficamente se ha llegado más o menos a acuerdo, es que no es que la obligación contenga una obligación de hacer, o sea, la obligación de dar contenga una obligación de hacer, sino más bien que la obligación de entregar está dentro de la obligación de dar, siendo solo una gran obligación. No son una obligación que contiene a la otra, sino que es una sola obligación y la entrega es parte de la obligación de dar. ¿Dudas en cuanto a la obligación de dar y la obligación de entregar y la obligación de hacer, para que no las confundamos? Sabiendo que la obligación de entregar en principio sería una obligación de hacer. ¿No? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, ya sabemos lo que es dar. Es transferir el dominio o constituir sobre la cosa algún otro derecho real. Ya sabemos lo que es hacer. O sea, cualquier acto, cualquier ejecución de un hecho cualquiera, obviamente lícito, que no sea ni transferir ni constituir derechos reales sobre una cosa.
Y luego tenemos la obligación de no hacer. Aquí tenemos las obligaciones negativas. Es decir, la abstención de un hecho cualquiera, también lícito, que de no mediar la obligación sería lícito realizarlo. Ojo, porque aquí tenemos un ejemplo y podemos decir, yo le pago a Liz para que no me mate. ¿Liz me puede matar? ¿Es lícito que llegue y me mate? No, nuestro ordenamiento jurídico no es lícito que Liz venga y me mate. Entonces, cuando yo le estoy pagando para que no me mate, eso no es una obligación de no hacer, porque no es lícito para Liz matarme. ¿Ok? ¿Dudas? No. No. Ok. Entonces, algunos ejemplos de obligaciones de dar, hacer y no hacer. Aquí importante que puedan distinguir bien entre los títulos versus las obligaciones que emanan de esos títulos. Un error común es que el profesor les pregunta de una obligación de dar y ustedes saltan diciendo la compraventa o dicen la donación. Pero esos son títulos, no son obligaciones. Las obligaciones están contenidas dentro de dichos títulos. Porque al final de cuentas, cuando yo cierro un contrato, ¿qué es un contrato? Es una convención que crea derechos y obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que emanan de la compraventa? Dar la cosa por una parte, pagar el precio por otra parte. Y al final de cuentas, si uno analiza, dar la cosa, el objeto de la compraventa es que el que está comprando se quiera hacer dueño, si no, ¿para qué estaría comprando? Si no estaría haciendo un comodado, estaría haciendo otra cosa. Y pagar el precio, el que está recibiendo el dinero pretende hacerse dueño del precio, es todo su objeto de vender algo. Entonces, en la compraventa serían esas dos obligaciones que podríamos dar como ejemplo. Obligación de hacer, tenemos el contrato de promesa. El contrato de promesa es la misma obligación para ambas partes y es celebrar un contrato en el futuro. Y por otra parte, la obligación de no hacer, podemos hablar del pacto de mejoras. El pacto de mejoras o el pacto de no mejorar es aquel en el cual el futuro causante, o sea, el testador, va a hacer un contrato, probablemente con un legitimario, no le veo mucho sentido, en virtud del cual se compromete a que no va a disponer de su cuarta de mejoras. Recordemos brevemente cómo funciona la materia sucesoria. Si yo dejo un testamento, tenemos una torta redonda, la corto a la mitad de mi torta, de mi patrimonio, del derecho real de herencia, en el fondo, ¿para quién va a ser? Para mis legitimarios. Eso no lo puedo cambiar. O sea, la ley va a decir, esto tiene que ser para su cónyuge, esto tiene que ser para su hijo, si no tiene hijo, entonces entre el cónyuge y no sé quién, y va a comenzar a repartirse. Más allá de cómo yo lo quiero repartir, la ley ya me dice la mitad de mis bienes para dónde se van. Pero, ¿para qué me sirve el testamento entonces? Me sirve para disponer de la otra mitad. Esa otra mitad que me quedó, la divido, la mitad también, así me dan 2/4. La primera cuarta la llamaremos la cuarta de mejoras. La segunda cuarta la llamaremos la cuarta de libre disposición. La primera cuarta, que es la de mejoras, la ley me dice, ok, usted puede disponer de este 25% de sus bienes, pero no para hacer lo que usted quiera con ellos. Lo puede usar exclusivamente para mejorar la situación de algunas personas determinadas que nosotros le vamos a decir. ¿Quiénes? Los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o conviviente. Ellos son los que pueden ser mejorados con ese 25%. Y por último, tenemos la cuarta de libre disposición, que en el fondo lo que me permite es dejárselo a cualquier persona. Yo no le puedo dejar las cosas a mi perro porque mi perro no tiene capacidad de goce, entonces, lo siento mucho, perrito, pero lo que podría hacerlo mucho es ser una fundación, podría ser, o dárselo a una persona pidiéndole que sea para cuidar al perro, pero no puedo dejarlo al perro, no como en Estados Unidos. ¿Por qué les doy esta vuelta con el sucesorio? Porque el pacto de mejoras es este pacto que se hace para que el testador no disponga de la cuarta de mejoras, esta que beneficiaba a determinados individuos. ¿Para qué? Porque si yo no dispongo de esa cuarta, eso pasa a beneficiar a los legitimarios en razón de las cuotas que da la ley. Entonces, a los legitimarios les podría servir saber, mira, si no me vas a dejar a mí la cuarta, por lo menos no se la dejes a nadie. De esa forma, al menos también me beneficio de ella en porcentajes legales. ¿Dudas del pacto de mejoras? ¿No? Ya. Ya que teniendo claro el concepto y los ejemplos de este tipo de obligaciones, tenemos que tener claros los requisitos. ¿Y requisitos de qué? Del objeto. Cuando nosotros analizamos objeto en materia de acto jurídico,
decíamos, mira, la verdad que el objeto lícito como tal no está regulado, no nos dice el código que es un objeto lícito, nos dice lo que es un objeto ilícito. Correcto. Pero justo antes de estar hablando del 1462, que ahí comienzan los casos de objeto ilícito, el código nos dice cuáles son los requisitos para que haya objeto. O sea, es que si no se cumplen estos requisitos, o no va a haber objeto, o el objeto en el fondo va a tener algún vicio. ¿Cuáles serían? En las obligaciones de dar, el objeto, normalmente la cosa, debe ser comerciable, existir o a lo menos esperarse que exista y ser determinado o determinable. Comerciable es lo más fácil, ¿no? En el fondo que sea parte del comercio, que no sea un bien nacional de uso público, que no sea un derecho personalísimo, que se pueda comerciar. Pero además, cuando decimos que al menos se espera que exista, nosotros podemos entenderlo, por ejemplo, con la cosecha. Nosotros decimos, mira, hoy día no existen las manzanas, pero las manzanas van a existir porque están todos los árboles plantaditos, entonces te vendo la cosecha del año 2020 de manzanas. Se espera que exista, así que hay objeto, todo está bien. Y que sea determinado o determinable tiene que ver con que a lo menos en el acto jurídico celebrado estén claros las variables en virtud de las cuales se va a poder determinar la cantidad y la cosa en el momento determinado. Por ejemplo, UFs. Si yo te digo, mira, este servicio vale 2 UF, hoy día eso vale una cantidad, pero mañana quizás valga otra porque la UF varía. Entonces parece no estar determinado el objeto si nosotros lo dejamos en UF. El tema está que es perfectamente determinable, porque yo voy efectivamente a la página del Servicio de Impuestos Internos y reviso ahí a cuánto está el UF, calculo y te puedo pagar. Entonces, determinable fundamentalmente implica que me han dicho el género, obviamente de la cosa, me han dicho a lo menos la cantidad de la cosa, al menos, y si bien no me han dicho la especie en concreto, no me han dicho necesariamente este perro, sí me han dado los datos necesarios para poder individualizar en el caso del pago. Normalmente con el género y la cantidad ya tenemos que sea lo menos determinable salvo extraordinarios casos. ¿Ok? Género, cantidad. En el caso de la UF, el género sería UF y la cantidad serían 2, en el caso concreto que digo. Luego tenemos en las obligaciones de hacer y no hacer. Los requisitos son otros, es que sea física y moralmente posible. Que sea físicamente posible implica que no vaya en contra de la ley de la naturaleza. O sea, que no me pidan a mí que me pase 24 horas sin respirar. Moriría, no puedo hacer eso. Y moralmente posible implica que no sea contrario a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. ¿Quién determina que algo sea moralmente posible o no? En el sentido de, si vemos que no es contrario a la ley, ¿ok? No es contrario a derecho ajeno o el orden público. El tema moral al final se va a terminar viendo en cuanto a lo que determine el juez y en conforme al tiempo cultural en que nos encontremos. Lo que es moralmente posible hoy no es lo mismo que era hace 30 años atrás, o 40 años atrás, o 100 años atrás. ¿Dudas de los requisitos del objeto de la obligación de dar, hacer y no hacer? Luego tenemos la ejecución forzada. Esto, la verdad que la ejecución forzada uno la ve de todas formas luego en efecto de las obligaciones. Cuando vemos efectos, vemos, bueno, ¿qué pasa si mi deudor no me paga? ¿Qué puedo hacer yo como acreedor? Una de las cosas, de las alternativas que tengo, es solicitar la ejecución forzada. Pero el tema es que no se pide igual para distintos tipos de obligaciones. Así, si se trata de una obligación de dar, como por ejemplo, yo compré una cosa y nunca me dieron la cosa, lo primero que yo tengo que hacer es exigir la transferencia mediante un juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Por qué no puedo llegar y simplemente pedir indemnización? Porque estamos hablando de ejecución forzada. ¿Me entiendes? Estamos hablando de cómo se ejecuta, efectivamente. El código no lo dice, ¿eh? No dice para las obligaciones de dar vamos a ejecutar de esta forma, porque en realidad solo se hace cargo de la obligación de hacer y de no hacer. Se hace cargo de esas dos obligaciones. La obligación de dar no lo menciona, es la doctrina la que dice que tenemos que hacer transferencia mediante juicio ejecutivo. Y ojo, porque existen el juicio ejecutivo de obligación de dar, juicio ejecutivo de obligación de hacer y juicio ejecutivo de obligación de no hacer, de los tres. ¿Cómo se hace la ejecución forzada de obligación de hacer? Aquí
el código nos da distintas opciones. De hecho, el artículo 1553 nos dice, usted en principio, si quiere ejecutar, puede apremiar al deudor para que cumpla, y esto yo se lo pido al juez. Subo un escrito, le digo al juez, señor juez, solicito que se apremie a mi deudor para que me pase la cosa que compré. Y el juez entonces va a hacer una resolución que va a decir, ya, oiga señor, pague o haga lo que, o entregue. Si no, multa, si no, arresto por desacato, si no, las penas del infierno. Ojo que no existe la prisión por deuda. Cuando digo arresto por desacato, digo porque el juez le dice pague y si él no cumple, entonces está cometiendo un delito que es el desacato y ahí sí habría prisión. Luego, otra opción que tengo es que le pida yo al juez autorización para que un tercero me haga la obligación de hacer con carga al deudor. O sea, si me tenían que hacer un cuadro, me tenían que pintar un cuadro. Y resulta que yo digo, bueno, filo, no, ya no quiero que él me haga el cuadro porque no me interesa, voy a pedirle a otro artista que me pinte el cuadro. Pero obviamente no debo pagarlo yo porque a mí me debía el cuadro a mi deudor. Entonces yo le pido al juez que el deudor pague por el cuadro. En esta lógica, en este punto, también se puede dar en determinados tipos de contratos, en determinados tipos de actos jurídicos, que el juez puede representar al deudor para cumplir la obligación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el contrato de promesa. Yo celebro un contrato de promesa sobre una compraventa de un inmueble, digamos, hacerlo, y no hemos celebrado la compraventa y mi deudor no quiere ya venderme el inmueble. Recordemos que la promesa, al final de cuentas, contiene una obligación de hacer, que se suscriba un contrato en el futuro. Voy yo al tribunal y le digo al juez, señor juez, quiero solicitar la ejecución forzada de la obligación de hacer, y atendiendo a la naturaleza de la obligación, solicito que usted represente al deudor para efectos de que firmen su nombre y representación. ¿Qué va a hacer el juez? Puede decir, muy bien, yo veo aquí que la promesa está bien, que está todo en orden, entonces el juez va a firmar como si fuera el deudor. De tal manera de que voy a tener un título con el que voy a poder inscribir en el conservador de bienes raíces y finalmente la compraventa me va a permitir adquirir igual. ¿Okay? Entonces, esas dos serían las formas que nos da el código para ejecutar las obligaciones de hacer. Porque si bien nos da una tercera alternativa, ya la tercera alternativa es pedir la indemnización compensatoria. Y cuando pido la indemnización compensatoria, eso no es ejecución forzada, ya es indemnización de perjuicio. Ojo, que dijimos que estos son opciones. Significa que yo puedo elegir como acreedor cualquiera de estas sin necesidad de hacer una antes que la otra. Distinto al caso de la obligación de dar, en que la doctrina ha entendido que no puedo llegar y simplemente estar pidiendo indemnizaciones, salvo que efectivamente pida resolución del contrato, que pida otras cosas. Pero si yo pido, quiero hacer la ejecución forzada de la obligación de dar, la única forma sería transferencia mediante juicio ejecutivo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No. El artículo 1555 se hace cargo de las obligaciones de no hacer. Y uno dice, bueno, ¿y qué hay en el 1554? Porque nos saltamos del 1553 al 1555. En el 1554 está precisamente la promesa. De hecho, para que lo tengan en cuenta, si quieren pensar cuál es el primer contrato que aparece regulado en nuestro Código Civil, uno podría decir, la promesa está antes, regulada hasta el 1554, antes que todos los demás contratos. Entonces, en materia civil, la promesa sería la primera. Pero si entendemos que el matrimonio es un contrato también, entonces en el artículo 102 tenemos el matrimonio, así que entonces es el primer contrato. Entonces, para que no digan, que es un contrato, así que, bueno, no inmediatamente la materia de contratos, no, hay algunos contratos que están antes de la materia de contratos. ¿Ya? Hablamos entonces del artículo 1555. El artículo 1555 dice, yo me comprometí a que no iba a hacer algo. Por ejemplo, que no iba a construir un segundo piso a mi casa, siendo que tenía todo para hacerlo, podía pedir permiso, estaba todo en regla para construir el segundo piso, pero mi vecino me pagó una cantidad de dinero para que yo me comprometiera a que no iba a construir el segundo piso de la casa. Y yo voy, y con el dinero que me pagó mi vecino, construyo el segundo piso de la casa. ¿Sí? Bien, bien mal. Bueno, si hago eso, y considerando que yo tengo efectivamente una obligación, y por tanto mi vecino un derecho personal de exigirme que eso yo no lo haya hecho, en principio, si se puede demoler, él puede exigir que se demuela.
Y obviamente la demolición corre por cuenta y costa del deudor, o sea, de mí, que yo mañosamente construí de todas formas el segundo piso. Bueno, si no se puede demoler, como si es de aquellas obligaciones de no hacer que se agotan en el instante, entonces lo único que va a quedar es la indemnización de perjuicios. ¿Qué tipo de obligación de no hacer es instantánea? Por ejemplo, yo le digo a Daniel, mira, yo te voy a pagar 200.000 pesos ahora, aquí tienes, se los pago, pero no te comas el pastel que puse en el refrigerador. Y va y se lo come. Bueno, no puedo demoler el hecho de que se haya comido el pastel y está en su estómago. Lo único que me va a quedar es demandarlo de indemnización. ¿Ok? ¿Dudas? Okay. No. Luego tenemos el tema de la Constitución en mora, artículo 1556. La Constitución en mora, nos referimos aquí a uno de los requisitos para que pueda haber efectivamente una indemnización de perjuicios. La mora es normalmente un requisito para indemnización de perjuicio y la responsabilidad. En las obligaciones positivas, es decir, las obligaciones de dar y de hacer, se va a requerir siempre interpelar para poder constituir en mora. ¿Y qué es interpelar? Interpelar es poner en conocimiento al deudor de que su retardo me está causando perjuicios. La forma judicial de hacer la interpelación es a través de la notificación válida de la demanda. Una vez que yo notifiqué válidamente la demanda, desde ese punto siempre el deudor está constituido en mora, porque estoy interpelando judicialmente. Pero podrían haber otras formas de interpelación. Podría haber una interpelación convencional, que las partes, por ejemplo, digan que mediante cartas certificadas, mediante el envío de la carta certificada, se entenderá ya en mora el deudor. O podría ser que hayan quedado en que bastará con que uno de ellos se lo haga saber por correo electrónico. Entonces, no es solamente notificación válida de la demanda la única forma de interpelar. Pueden haber también formas de interpelación convencional. Por otra parte, en la obligación negativa, la obligación de no hacer, va a bastar simplemente la contravención para entender que estamos en mora. Desde el minuto en que Daniel se comió el pastel, ya estaba en mora, no es necesario de interpelarlo. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo funcionaría la fuerza mayor o caso fortuito? La fuerza mayor o caso fortuito, para el código estos dos conceptos son sinónimos, ojo, pero para la doctrina no, a la doctrina le gusta hacer distinciones de las cosas, o sea, todo más difícil y tengamos que aprendernos más cosas para el examen. La fuerza mayor se referiría a actos del hombre, actos de autoridad, mientras que el caso fortuito se referiría a hechos de la naturaleza. Una fuerza mayor sería que un carabinero me exige que mueva mi auto del lugar. Y resulta que yo ni siquiera es mi auto, resulta que el auto es de Daniel, Daniel me lo dejó para que yo lo cuidara, pero me dijo, mira, puedes encender el motor para que no se eche a perder, pero tienes prohibido moverlo, no quiero que tenga ni 1 kilómetro extra. Ya, ok. Y resulta que, mira, un carabinero me dice, oiga, señorita, tiene que mover ese auto de ese lugar por tal y cual motivo. Por ser una fuerza mayor, yo tengo que mover el auto, pero voy a ir en contravención con mi obligación de no hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y yo incumplí y voy a tener que indemnizar a Daniel? No, porque en el caso de las obligaciones de no hacer, va a funcionar como una eximente responsabilidad. Yo no actué ni con culpa, ni dolo, ni nada, ningún requisito para que se configure, entonces no tengo responsabilidad en no haber cumplido esa obligación. Ahí había fuerza mayor en mi caso concreto. El caso fortuito, por otro lado, decíamos que son hechos de naturaleza. O sea, un rayo partió un árbol y el árbol se cayó encima de otra cosa y destruyó la cosa, por ejemplo. Entonces, yo tenía que darle a Daniel un caballo, porque le vendí un caballo, pero resulta que de la nada un rayo mató al caballo. Entonces, aquí la cosa interesante es que si se extingue la especie de vida, se va a extinguir la obligación por la pérdida de la cosa que se debe. Eso es un modo de extinguir las obligaciones. Pero el género, por regla general, no perece. Así, si es que yo acabo de sacar dinero del cajero automático para ir a pagar a Falabella la tarjeta de crédito, y resulta que entre que estoy yendo a pagar, me asaltan, me quitan el dinero,
Yo voy donde Falabella y digo, ¿sabes qué, Falabella? Yo acabo de sacar el dinero para pagarte, pero ya no lo tengo porque me acaban de robar, es una pena, ya no te voy a poder pagar. Falabella no le importa si me robaron. ¿Por qué? Porque el dinero es es algo genérico, es algo eminentemente fungible. Entonces, yo puedo ir a conseguir más dinero otra parte, me costará más, será más difícil, pero la obligación ahí no ha perecido porque yo no le debía a Falabella esos billetes en concreto. Yo le debo a Falabella una cierta cantidad de dinero, género y cantidad, y ya. Entonces, ojo con esto porque por regla general el género no perece. Otro ejemplo posible, una pizza. Me compro una pizza, llamo Pizza Hut o Bayon's o lo que sea, y resulta que en mitad del camino el pizzero es atropellado, la pizza sale volando y que obviamente queda en condiciones inaceptables para ninguna comida. Y Pizza Hut me llama y sabe que su pizza la mandamos, pero ya no pero lamentablemente atropellaron al repartidor. Así que ya no va a tener pizza, pero muchas gracias por su depósito. Obviamente, eso no puede ser, porque la pizza también es algo genérico. Yo no pedí específicamente ese individuo pizza. Sí, pedí una pizza con ciertos ingredientes, pero ellos pueden hacer otra pizza con los mismos ingredientes y mandármela. ¿Ok? ¿Qué casos hay en que el género podría perecer igual? Podría aparecer en el caso de lo que se llaman los géneros limitados. Aquí decimos, por ejemplo, hay solamente 5 espadas de Musashi en el mundo. Son 5, por tanto, es una obligación genérica si me quieren vender una espada de Musashi, pero podría perfectamente ocurrir que las 5 se destruyeran. Viene un psicópata, las agarra todas, porque odia la historia japonesa y Musashi, entonces destruye las 5 espadas. Ahí entonces el género completo pereció. Entonces también se podría extinguir ahí la obligación. ¿Ok? Estamos hablando de la obligación de dar e hicimos la distinción entre la obligación si fuera sobre una especie o sobre una situación genérica y cómo operaría la fuerza mayor o caso fortuito en ambos casos. Luego tenemos la obligación de hacer. En el caso de la obligación de hacer, aquí normalmente la regla general es que el caso fortuito y la fuerza mayor rara vez van a afectar las obligaciones de hacer porque a mí, cuando yo contrato una obligación de hacer, normalmente no me importa tanto quién la realiza, salvo que sea una obligación intuito persona. Entonces, para mí no es lo mismo si yo contraté a Celine Dion para que viniera a dar un concierto a Chile, que resulta que Celine Dion se murió en un accidente de avión, entonces yo no puedo decir, bueno, dado que la Celine Dion se murió, quiero que venga la hija de Celine Dion a cantar. No es lo mismo, yo quería Celine Dion, más allá de que uno puede decir eso, ¿qué me va a decir la hija? Lo siento mucho, pero lo suyo es una obligación de intuito persona, así que se extinguió cuando se ha muerto mi madre. ¿Okay? Y este es otro modo de extinguir que se llama imposibilidad en la ejecución. También podría ocurrir, no necesariamente con un traje como que la persona se murió, pero yo quería contratar a un pintor para que me hiciera un retrato y resulta que el pintor tuvo un accidente y se quedó sin brazos. Entonces, ¿cómo me va a pintar ahora el retrato? Imposibilidad en la ejecución. Entonces, ahí siempre hay que ver la naturaleza y el tipo de contrato que estamos hablando. En el fondo, ¿qué es lo que estoy contratando? ¿Estoy contratando el talento de esa persona concreto? ¿Estoy contratando un hecho cualquiera? Por ejemplo, necesito que alguien me venga a reparar una cañería. Y eso puede hacerlo cualquiera en teoría. Hasta lo podría hacer yo si me pongo a revisar mi internet. Entonces, ojo con la obligación de intuito persona y la fuerza mayor o caso fortuito con las obligaciones de hacer. Y por último, ya habíamos hablado de las obligaciones de no hacer, que al final de cuentas la fuerza mayor o caso fortuito va a funcionar como una eximente responsabilidad, porque al final de cuentas yo no voy a tener ni culpa ni dolo en el hecho de que operase la caso mayor o fuerza, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, como decíamos en el caso del carabinero que me dijo que tenía que mover nomás el vehículo. Ahí por autoría no tenía nada que hacer. Salvo, por supuesto, que yo me haya expuesto de manera negligente a el caso fortuito fuerza mayor. ¿Sí? En todos los casos que hemos dicho, si resulta que yo tenía que entregar el caballo y hay tormenta afuera, de hecho está como incendiándose casi afuera, yo agarro el caballo y lo dejo afuera y espero así con cara de jajaja, así se va a abrir el caballo, no, claro, ahí tengo que responder igual porque yo fui negligente a la hora de cuidar la cosa. ¿Ok? ¿Dudas respecto al paralelo de obligaciones de dar, hacer y no hacer? No por ahora. Me he reído mucho con los ejemplos nomás. Ya, pues, entonces nos quedan como 4 minutos de la clase, así que la verdad que obligaciones de género especie casi como que lo subsumí dentro de esto mismo,
podemos repasarlo en lo que dice acá, pero en realidad casi que lo dije todo. La obligación de género son aquellas en que se debe un individuo indeterminado de una clase o género determinado. Y la obligación de especie o de cuerpo cierto es aquella que se debe a un individuo determinado de una clase o género determinado. Obligación de género es, yo te debo 100.000 pesos. Si yo te debo 100.000 pesos, a mí no me interesa el papelito en que me lo des, te dije la cantidad y el género. 100.000, o sea, 100.000 que es el número, y pesos que vendría siendo el género. En cambio, obligación de especie o cuerpo cierto es que te debo un individuo determinado de la clase o género determinado. No te debo simplemente 3 gatos, te debo a la bufina. Sí, así se llama la gata que tengo acá, la bufina. Entonces ahí tenemos claro cuál es la especie, y ojo, porque cuando sabemos la especie, también como nos estamos refiriendo específicamente a aquel, entonces la forma de cumplir la obligación es entregando la especie, no otro individuo del mismo género. Distinto es la obligación genérica, que basta con entregar un individuo del género de una calidad a lo menos mediana. Esto normalmente lo verifican las partes en el minuto en que yo te entrego la cosa y tú la aceptaste. Si la estás aceptando, se entiende entonces que está verificado por las partes, porque tú podrías haberme dicho, no, esta cuestión no me sirve, es otra porquería. Si tú no me la aceptas, entonces no se verificó la calidad, y por tanto el que va a tener que ver la calidad de la cosa y ver que la calidad sea lo menos mediana va a ser el juez. ¿Ya? Entonces, si ustedes aceptan la cosa, salvo que tenga vicios reditorios que sean ocultos y eso, en principio estarían aceptando la calidad. Cuando yo encuentro que hay un vicio oculto y hay alevo, perfecto, ahí entonces la calidad no es a lo menos mediana. En cuanto a medidas conservativas, ¿qué es una medida conservativa? Estamos hablando de que el deudor me tiene que entregar algo, por ejemplo, a plazo o bajo una condición, pero yo veo que no está cuidando la cosa. Yo le compré a la bufina y veo que la bufina no la está alimentando, la trata mal, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si estamos hablando de una obligación genérica, el deudor no tiene obligación de conservar ni cuidar la cosa, porque puede pagar con cualquier especie del género, no tiene por qué ser con ese en concreto. Entonces yo no puedo ir a proteger una cosa en concreta que él tenga, salvo, por supuesto, que él tuviera todas las cosas si fuera un género limitado y todas las cosas estuvieran en posibilidad de destruirse. Ahí sí, porque el fundamento sería que el género mismo se puede destruir. Pero si es una cosa genérica y hay otras con las que me podría pagar, no tengo medidas conservativas. En cambio, si alguien me está comprando la bufina, efectivamente ahí el acreedor puede exigir que se conserve y se cuide la bufina. ¿Por qué? Porque si se destruye la bufina, yo corro el peligro de que no me paguen. Estoy hablando aquí de una obligación de especie o cuerpo cierto. En cuanto a la teoría de los riesgos, nosotros la estábamos mencionando hace ratito. Decíamos, bueno, ¿quién soporta los riesgos? Dice la teoría de los riesgos. ¿Y qué significa soportar los riesgos? ¿Quién pierde si es que la cosa se destruye? Eso es la teoría de los riesgos. Por regla general, en las obligaciones de género, el deudor es el que va a tener que soportar la carga si es que la cosa se destruye. Porque si se destruye, va a tener que ir a buscar otra especie del mismo género para pagar. O sea, va a ser más oneroso para él pagarme. Salvo que, nuevamente lo que decíamos antes, el género completo se extinguiera. Si el género completo se extingue, bueno, entonces se da como cuerpo cierto, y la regla general es que se va a extinguir la obligación. Pregunta de examen de grado. Señor, señorita, hábleme de la teoría de los riesgos. Profesor, la teoría de los riesgos trata el tema de quién debe soportar la carga o los riesgos en caso de que la cosa se destruya en el tiempo intermedio anterior a la entrega. Aquí comienza a mencionar en las obligaciones de género, y se lo acabo de decir. En cambio, en las obligaciones de especie o cuerpo cierto hay que distinguir si fue por caso fortuito o fuerza mayor, o es imputable al deudor. Si fue por caso fortuito o fuerza mayor, la regla general es que se va a extinguir la obligación, porque ya no me pueden pagar con la cosa que era de especie o cuerpo cierto. O sea, se murió la bufina y resulta que yo tenía que entregar la bufina, pues ni modo. Ya no, el acreedor va a tener que pagarme igual el precio de la bufina y yo no le tengo que entregar la bufina porque la bufina está muerta. Salvo que resulta que yo tenía que entregar la bufina el día lunes. Y en vez de entregársela el día lunes, ya estamos a miércoles y ya uno se la entrego y se me murió el martes. Estoy en mora, entonces va a tener que responder de los riesgos, entonces el deudor, o sea, yo que tenía que entregar la bufina. Con excepción, si se prueba que igual se habría muerto la bufina en tiempo sobreveniente, aunque se hubiese cumplido en tiempo correcto, no hubiese estado en mora, entonces yo quedo libre